El luchador profesional canadiense más conocido como Vampiro aseguró en un podcast que no existe solo un Jesús, que realmente podemos hablar de 3 o hasta de 25 Jesús diferentes. Que lo platico y la gente no lo puede creer. Si yo te digo que te crees en Jesús Cristo, Sí, ¿cuál de los tres? ¿Cuál de los 25? para mí, Me explico. Entonces, yo sé que hay veintitantos de los que has dicho. 25. Ajá, La Biblia dice, Jesús, Hijo de Dios, ajá, Jesús de Nazaret sí. y Jesús Cristo. Son 3 seres. Bueno, yo el que vi, Ujú. no lo he visto en ningún cuadro, en ningún crucifijo. Jamás. Pero ¿sabes por qué? No es, y te estoy diciendo, yo lo vi, y ahí viene la experiencia, Ujú. yo te digo. El antiguo conocido luchador profesional como Vampiro estaba en un podcast hablando de temas que tenían que ver con masonería, con la magia, incluso con el hecho de que su alma fuese vendida al mismo diablo. En medio de ese podcast surgió una pregunta que él mismo planteó al entrevistador y era el hecho de, ¿crees en Jesús? ¿Crees en el Jesús de la Biblia? Y pregunta, ¿en cuál de los tres? Jesús sale como Jesús el Cristo, Jesús como Jesús el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, y él dice, pueden haber 3, o incluso llega a afirmar que hay hasta 25 diferentes Jesús. El otro joven que aparece, el otro hombre que aparece en el podcast, incluso está hablando y luego habla un poquito más de una experiencia que tuvo con Jesús, que él lo vio. Él lo vio físicamente o lo vio, mejor dicho, lo vio así con sus propios ojos, que no lo pudo tocar, pero fue una experiencia que cambió su vida a la edad de 20 años. Entonces, todo el podcast gira en torno de cosas muy místicas. Incluso Vampiro le dice a él que ellos estaban conectados y que él había tenido esa experiencia porque en el fondo dentro de él había magia. Y últimamente este hombre, Vampiro, aparece en varias entrevistas y podcasts hablando del tema este de magia, masonería y temas similares. Yo no digo que alguna de las cosas que él menciona en varios podcasts sean totalmente ciertas, no lo descarto. Sin embargo, hay una cosa real. Esto lo vimos en aquel vídeo del brujo mayor de Catemaco. Creo que era así el nombre, Catemaco. Y veíamos como personas empiezan a hablar de temas espirituales o temas religiosos, temas relacionados con Dios o con la Biblia, y empiezan a hablar de maneras que no conocen. Y eso puede llevar a confundir a muchas personas. En la Biblia aparece Jesús de Nazaret, sí. En la Biblia aparece Jesús el Cristo, sí. En la Biblia aparece Jesús el Hijo de Dios, sí. En la Biblia aparece Jesús el Hijo del Hombre, sí. ¿Eso significa que son 4 Jesús diferentes o todos los otros que puedan aparecer con un nombre o un título vinculado a Jesús? Por supuesto que no. Cuando nosotros leemos la escritura, por ejemplo, encontramos Jesús de Nazaret. La expresión Jesús de Nazaret era algo muy común en la época. Era común poner a las personas a veces ese de Nazaret o de Belén o de Galilea o de algún lugar para mostrar el lugar de origen de la persona. No es que sea una persona diferente a Jesús el Cristo. Es que Jesús de Nazaret es una expresión utilizada, el de Nazaret, para mostrar el origen de Jesús, la región de la que proviene. Y eso es algo que no se hace solo con Jesús. Eso es algo que incluso en la Biblia aparece en más de una ocasión referido a otras personas. Y simplemente está diciéndole a la gente de dónde proviene esa persona. Cuando aparece Jesús el Cristo, nos recuerda que Jesús es el Mesías, es el ungido de Dios. Cuando nosotros vemos esa palabra Cristos, nosotros cuando vemos la palabra Cristo, vemos el ungido. El propio Señor Jesucristo, citando el Antiguo Testamento en una sinagoga, él dice, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, y empieza a leer las Escrituras. Y cuando él cita a ese profeta del Antiguo Testamento, él le dice a las personas que están delante, porque hoy se ha cumplido esta palabra delante de vuestros ojos. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a esos hombres que estaban delante? Yo soy
el Mesías. Yo soy el ungido de Dios. Yo soy el Cristo. Entonces Jesús, el Cristo, o como comúnmente conocemos Jesucristo, nosotros estamos diciendo que Él es el ungido de Dios, el Mesías. Por otro lado, cuando leemos Jesús, el Hijo de Dios, no es otro personaje diferente, no es otra persona diferente. Nos referimos a su naturaleza divina. Cuando Jesús mismo llegaba a las personas y se presentaba como Hijo de Dios, los fariseos se escandalizaban porque los fariseos decían, se está haciendo igual a Dios. Ellos estaban entendiendo en aquel preciso momento y con esa expresión que le estaba diciendo que tenía en sí naturaleza divina. Y nosotros sabemos que Jesús es totalmente Dios, que es Emmanuel, Dios con nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando nosotros leemos Jesús, el Hijo del Hombre, no estamos viendo a otra persona. Estamos viendo a Jesús refiriéndose a él en su naturaleza humana. Sabíamos que el Mesías tenía que tener un linaje humano. Sabíamos que había profecías que hablan de un trono que vendría de David, un trono que sería para siempre, perpetuo, eterno, un rey que descendería, que reinaría por siempre, que sería de tal linaje, que vendría de tal familia. Entonces está hablando de la naturaleza humana de Jesús cuando se refiere a él como Jesús, el Hijo del Hombre. Nosotros sabemos que Jesús es totalmente Dios, totalmente hombre. No 50% y 50%, no 90% y 10%, es 100% Dios, 100% hombre. Quizá en nuestras matemáticas no cabe, pero cabe en las matemáticas de Dios. Hay una cosa entonces que debemos entender. Debemos saber diferenciar persona de un título que se le adjudica para decir algo de esa persona. Por lo tanto, Jesús de Nazaret, la persona es Jesús y nos está diciendo de dónde viene. Jesús, el Hijo de Dios, la persona sigue siendo Jesús y nos está hablando de su naturaleza divina. Jesús, el Hijo del Hombre, la persona sigue siendo Jesús, pero nos está hablando de su naturaleza humana. Jesús, el Cristo, la persona sigue siendo Jesús, pero nos está hablando de él como el ungido, el Mesías, el Cristo que había de venir y que vino y que volverá por segunda vez. Por lo tanto, debemos tener cuidado. Hay mucha curiosidad en las personas y eso es bueno. Para mí la curiosidad no es nada malo. Nos lleva a investigar, a leer y leer e investigar muchas veces nos hace libres de muchas mentiras y engaños. Pero no porque algo suene místico o profundo le podemos dar la categoría de verdad. Siempre contrastemos los vídeos que vemos, los podcasts que escuchamos. Está cada vez de moda más podcasts que hablan de cosas que son teorías de la conspiración. Hay verdad, por supuesto. Hay mentira en cosas que cuentan, también. También. Entonces debemos siempre contrastar la información y contrastar las fuentes que escuchamos. Vampiro puede ser una buena referencia para hablar del mundo de la lucha profesional o de cosas similares donde él realmente ha estado presente. Pero obviamente Vampiro no ha sido una buena referencia para hablar de quién es Jesús. Jesús no hay 3, no hay 17 ni 25. A ver, Jesús hay, en el sentido de que en España hay mucha gente que se llama Jesús, en Perú hay mucha gente que se llama Jesús, en México hay mucha gente que se llama Jesús, en todo el mundo hay mucha gente que se llama Jesús. Pero Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo del Hombre, Jesús, el Cristo, Jesús, el Señor, Jesús de Nazaret, es uno solo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Mesías, totalmente Dios, totalmente hombre, nuestro Redentor, el Hijo de Dios. Uno solo, no más. Vayamos a la Biblia. Siempre que se trate de algún vídeo que hable de Jesús, de Dios, de la palabra, vayamos a la Biblia y recordemos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no miente. Pongamos en duda lo que los hombres dicen.